Bueno, Manuel Arrieta daukagu, altzatlon erakusketa honetan gaude, eta zuk lotura baduzu altzarekin, auzoarekin eta kirolarekin. Azalduko diguzu ze lotura izan duzun, badakite profesionalki lotuta egon zinela kirolarekin, eta ze lotura izan duzu ba? Bueno, ni hasi ninen 16 urtekin korritzen, 22 urte arte korritu nien, 18ekin Gipuzkoko txapeldunaten ninen, 20ekin berriz txapeldunaten ninen, Gipuzkokoa, eta 22ekin utzi nien. Lanien nahi nahizela behin deitu zierteken, Madariaga deitu zierteken, jode Manu, acompáñanos a la vuelta, que vamos a la vuelta. Joder, ni ese, vaya, eta nauzilean, topatu, nauzilei, ¿qué pasa? Joder, pues que quieren que les acompañe a la vuelta a Gerona y tal, y joder, no sé, me dice, quítate el buzo y aprovecha, vete. Juniñun, mendiburu topatu men. Gustatu eski bizimu atatzeko tankera, eta horri guzi. Urrengo nien etorri, eta Campeonato del Mundo giatzi Munitza Juniña egin etorri nahi alde. Hasi ninen, 6 urte zer zituen, da 23 gio banazten. Nizien. Oso ondo, positu da. Orduan, alde batetik txerrendulari profesionala izan zinen, da gero tekniko profesionala ez? Ez, profesionala ez, amaterra izan du ninen, da orduan pasatzeko profesionaleta eta igual ez ginen, ibili hainbeste de pasatzeko baino, gero profesionaletan ibili ninen asko eta oso ondo, ingo nizkin, 25 Bulta Frantzia, 25 Bulta Espainia eta 25 Giro de Italia Seul. Joder, barrelako kurrikuluma ean horke berdintzen duen, ez? Eta, kontatu diate baitare zer ikusia izan zenuela hemen zozketa bat edo, ez? Antolatu omen zenuen, Indurainen bizikleta bat edo zozketatu omen zenuten. Eta kontatuko eguzu pixka bat historio hori nola izan zen? Bueno, altzan apaizan Luis, diru eskakatza bilegen, zatik obra intzalako elizako konpontzeko eta diru iketzeo lapatzeko eta favorez eta jendik eta lantzeko, eta nik letu nin korredor irlandesatek Lola Beizeba monjari komentua konpontzeko bizikletat irrifatu eta komentu Lola zatu zuten da. Orduan okurretu zaiegen, bizikletak hartzen eta irrifatzen badeu haimestateago, jau neron hartzen da. Orduan, etxabarri galdetu nioen. ¿Qué te parece si hacemos esto y tal y cual? Ahí pasa esto y esto. Rocha esto hecho y he traído hasta monjas nuevas al convento. Pues oye, no es mala idea. ¿Has hablado con Miguel? No, primero tenía que hablar contigo. Miguel egin itxita, cuando quieras. Eta orduan Donostin jazteun Vuelta Frantzia, eta Miguel, eta ekipo guzti etorri. Eta kriston esitu izan duen. Bueno, Miguel Ángel Padrones es ciclista, ¿verdad? Sí. Y primero te voy a preguntar sobre el barrio de Alza, ¿qué relación, supongo que mantienes relación, qué relación has tenido con el barrio? Yo he nacido en el barrio, porque soy nacido aquí, toda la vida he vivido pues en Casa Oribe y ahora al lado Oribe Berri, pero de toda la vida aquí, sí. Bueno, y aparte de ser tu barrio, supongo que en tu vida profesional de deportista también sería importante recibir el apoyo de la gente del barrio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la época nuestra que el apoyo era tener afición, entonces no es como ahora que yo que sé, cualquier crío le llevan, le traen. Yo cuando corría, pues algún vecino que tenía coche, pues me llevaba, yo que sé, a Chavaleta, a los sitios de los pueblos de la provincia donde había carreras. Entonces, yo con 15 años empecé de juvenil B y pues hasta antes de dejar de hacer la mili, dejé de correr, pero luego la mili retomé un poco, pero en pistas oíamos. Nos juntamos unos que ya habíamos sido corredores de antes y había buen ambiente y íbamos ahí ya no con ningún pero con la afición de seguir andando en bici. Luego ya montamos aquí en el barrio, en la Sociedad Borea, un grupo de cicloturismo y ahí seguimos ya 30 y tantos años, pues todavía saliendo a dar una vueltica.
Ujú. Bueno, entonces parece ser que el barrio, aparte de darte apoyo moral, también daba apoyo logístico, ¿no? Como dices, para poder moverte a las competiciones. Y luego entonces, después de digamos, la carrera profesional, has mantenido siempre bueno, esa unión con el deporte, ¿verdad? No lo has dejado nunca. No, yo el ciclismo no he dejado nunca. Lo que pasa que, bueno, que profesional, no, yo no llegué a ser profesional, pero que eso, que corrí en las categorías de juveniles, aficionados, y luego ya, pues, ahora cicloturismo, que es lo que se llama, se hace, pero sí, siempre he conectado con el ciclismo. Otros deportes no me han llamado, la verdad. Juancho Koka, pilotari ohia, altzatarra, binakako txapelketa nagusiko txapelduna izan zinen, 2003an, bigarren mailako buruz-buruko txapelduna, 1997an, y tenemos a Juancho Koka, ex pelotari, campeón por parejas en el 2003 y campeón también en segunda de manomanista en el 97, ¿no? Si no me equivoco. Lo has hecho perfecto. Vale, y claro, eres de Altza y sigues manteniendo relación con el barrio, sigues viviendo aquí, o ¿qué relación mantienes hoy en día? Pues viviendo no, ya sabes que al final, desde que me casé ya me fui de aquí, la mujer manda, y bueno, tengo relación porque soy socio de la Sociedad Altzatarra y pues todos los acontecimientos y eventos que celebramos en la familia, pues lo celebramos aquí, ¿no? También mis aitas pues viven aquí justo encima del frontón y bueno, pues toda la semana pues por aquí aparezco. Y entonces, bueno, durante tu carrera profesional, digamos, ¿qué función tuvo Altza? Digo, supongo que, bueno, entonces sí que vivías aquí, en el barrio, y fue un apoyo especial para ti, la gente del barrio. Sí, la verdad es que la escuela de Altza pues, ha estado entre las mejores escuelas de pelota que ha habido en Guipúzcoa. Y había una escuela, bueno, pues muy buena, justo fueron unos años que salieron muy buenos pelotaris, gracias a pues, la colaboración de José María Garás, José Juan Zargaray, Mínguez, los Trujillo, y bueno, fue una época que, pues eso, que andábamos pues chavalitos desde los 8 añitos pues hasta los 16, 18 añitos, pues una escuela y una remesa pues muy buena de pelotaris. Y entonces era un poquito, pues como el deporte rey, ¿no? Que la pelota, el casco sobre todo, todos los chavalillos estábamos todo el día en el frontón y salieron, pues, me acuerdo de los torneos interbarrios, interpueblos, la mitad de los pelotaris éramos de Altza. Y la verdad es que fue una remesa muy buena y hasta que ha sido una pena, pues que hasta hace 7, 8 años, pues que ya la escuela de pelota pues desapareció. Y ahora, bueno, pues no podemos pelear con el fútbol y es una pena, pero es lo triste de un barrio como Altza, de toda la gente que vive, pues que no haya una escuela de pelota, ¿no? A lo mejor también este tipo de exposiciones puede servir para que la gente se dé cuenta de lo que hubo y a lo mejor puede volver a resurgir, ¿no? Seamos un poco optimistas. Sí, ahora recordando pues, con estas fotos y esas entrevistas, pues recordando pues, que en Altza ha habido pues, deportistas, en este caso pues, pelotarios o ciclistas, pues que han andado un poco a buen nivel, pues a ver si a los chavalitos de ahora y un poco pues, a las instituciones también, a ver pues, si ayudan un poquito en crear escuelas de pelota, pero no es lo de antes, ¿no? Al final todos los que estaban en la sociedad boscotarra como la sociedad altatarra fueron a cambio de nada, tenían las escuelas de pelota y ahí nadie cobraba nada, ni monitores, nada, y ahora eso se ha perdido, ¿no? Esa esencia de la gente de antes de hacerlo por amor al arte ya se acabó. Y bueno, es una pena pues, que desaparezca en un sitio como Altza, al final con la trayectoria que ha tenido en el mundo de la pelota, pues que desaparezca la escuela. Y bueno, a pesar de que ya no sigues como pilotari profesional, supongo que seguirás de alguna manera vinculado al deporte. Bueno, sigo, sí, sobre todo estoy siguiendo ahora el campo aficionado. Me dedico a entrenarle pues, a un chico que sí que nació aquí, Expósito, un tal de Expósito, que la guitarra es Coldo, que es de aquí de Altza toda la vida. Y el chaval sí que nació aquí, pero con 2 añitos se fue a Astigarraga y bueno, está jugando con el club de Astigarraga y bueno, seguimos entrenándole a él y sí que bueno, está firmado un precontrato con la empresa ASPE y bueno, andamos un poco en contacto con el mundo aficionado. ¿Y crees que ha cambiado mucho el deporte, bueno, el deporte en concreto de la pelota, desde que tú estuviste como profesional ahora? Sí, bueno, ahora es completamente, yo creo que es casi otro deporte, es muy diferente.
Se juega mucho más rápido, antes apenas entraba de aire, los partidos podían durar hasta casi hora y media, 1000 pelotazos, y ahora pues normalmente duran 1 hora y 600 pelotazos. Es mucho más rápido, mucho más explosivo, la gente yo creo que está mejor preparada, pero se juega casi todo de aire. Y bueno, supongo que cuando tú eras pequeño también la afición que veías en el barrio influiría a la hora de que tú te metieras al frontón con más ganas. ¿Crees que la transmisión de la afición es importante? Quiero decir, este tipo de exposiciones alrededor de la memoria y el deporte pueden servir para un poco alentar a esa afición del barrio. Yo creo que sí, ¿no? Al final, cuando yo empecé hace casi 40 años, pues no había todo esto de internet, todas estas exposiciones fotográficas, no había todo eso, ¿no? Entonces al final íbamos al frontón, pasaba el que llevaba a la escuela, que entonces era José María Arras, nos veía jugando a pelota y sí que venga, pues oye, nos preguntaba si queríamos con la pelota, ¿no? Pero hoy en día, pues los chavales pues no tienen esas facilidades tampoco, ¿no? Porque ya en el frontón no hay nadie. Entonces, si podemos ayudar de esta manera, con estas entrevistas, esta exposición, a que de nuevo se reviva un poquito el tema de la pelota en alza, pues a ver que sea bienvenido, ¿no? Y para acabar, has dicho que a lo mejor puede servir para que las instituciones presten un poco más de atención. Si les pudieras pedir algo, si pudieras hacer alguna petición a las instituciones, ¿qué les dirías en torno al deporte aquí en Alza? Hombre, en Alza sobre todo, pues bueno, horas de frontón no hay problema, porque antes sí que había con la escuela de pala y pelota a mano, pues sí que había, pues eso, el tema este de horarios, que había problema de horarios, pero bueno, ahora solo estamos de pala. Y bueno, pues de pedirle, de momento ahora, es que coja a alguien, que tenga mucha afición a la pelota, un emprendedor y que monte la escuela de pelota, y esa raíz entonces de que siga la escuela, pues entonces se pedirían las cosas, pues ayudas en publicidad, en chándals y estas historias, ¿no? Que necesitan pues que los chavales y los monitores pues que tengan para poder montar una escuela de pelota. Bueno, esperemos que eso sirva de algo y que en algún momento pueda abrir las puertas la escuela de pelota de Alza. Eskerrik asko. Soy ¿Tú crees que no es? Yo creo que no es para mí. Yo sé que hay aquí un campo. Bueno, un campo. Bueno, agur y tal entonces. Bueno, Manuel. Y al pasar con el autobús. Sí. Igual me meto algún día yo con el autobús y unos pollos me das. ¿Qué hostias haces ahí en medio?